Soy un beta que vive en una historia de oboe. Mi jefe es un alfa en la cima de la pirámide social. Normalmente es autoritario e imponente, pero en su periodo susceptible, este hombre imponente de 1,9 metros se esconde en un armario, llamando lastimosamente a su esposa. Después, siempre pierde la memoria. Como su secretaria, he tenido que venderme en cuerpo y alma, pero solo me pagan una vez. Una noche lluviosa, estaba cómodamente tumbada en el sofá, saboreando fideos instantáneos y disfrutando por fin de mis vacaciones, que ya me habían hecho esperar. Cuando una llamada internacional se interrumpió, uno de los dos únicos compañeros al tanto de la situación gritó: «Anthony, corre. El jefe ha desaparecido». Descubrí que ha reservado un vuelo a casa. El corazón me dio un vuelco. Ya era otro momento de susceptibilidad. Salté del sofá y corrí a bloquear la puerta con la intención de cerrarla y encajar el zapatero. Pero era demasiado tarde. La cerradura digital sonó y mi guapísimo jefe, que debería estar en el extranjero cerrando negocios, se quedó empapado en mi puerta, imponente como una montaña. Al verme me tiró de la camisa con tristeza, quejándose. ¿Esposa? En sus periodos de vulnerabilidad, este alfa dominante se transforma en un idiota que solo sabe llamar a su esposa. Sus largas extremidades, despatarrada en mi sofá, hacían que toda mi sala pareciera apretada. En pijama y envuelto en mi manta, corrió descalzo a la cocina al verme salir. «Esposa, ¿a dónde vas?» La verdad es que incluso después de casi 3 años a su lado y compartiendo su cama durante más de 2, seguía sin acostumbrarme a su doble personalidad. Con destreza le acaricié la cabeza y le di un beso reconfortante. «Pórtate bien. Te prepararé una sopa para la resaca». Sus ojos se enrojecieron al instante. No puedo oler el aroma de mi esposa. Como beta, tuve suerte de tener un leve rastro de feromonas. Sin embargo, él se quejaba de que eran demasiado débiles y finalmente no pudo soportar sus lastimeros lloriqueos. Me resigné a ser su colgante gigante. «Esposa, eres tan hermosa. Esposa, ¿hiciste esto para mí? Esposa, ¿por qué no estabas allí cuando abrí los ojos? Te busqué por todas partes, pero no te encontré. Esposa, me duele aquí». Señaló con tristeza su glándula inflamada y roja en la nuca. La toqué con suavidad. Estaba caliente e hinchado. Por desgracia, no era un omega. No podía detectar las feromonas abrumadoras que llenaban la habitación. Al día siguiente un compañero salió tambaleándose al entrar en mi apartamento. Abrumado por el persistente olor, saqué a rastras a mi jefe del dormitorio, preocupado porque últimamente había estado muy estresado. Necesité el doble de la dosis habitual para dejarlo inconsciente. Mi colega resopló. «Ya lo conoces. Normalmente es abstinente y disciplinado con los demás al menos». Su mirada se posó con complicidad en los evidentes chupetones que cubrían mi cuello. Tras ser llevada rápidamente en su jet privado, luché contra la incomodidad, ordenando mi lugar. La resistencia de Alfa durante los periodos de vulnerabilidad era realmente aterradora. Después de 3 años de trabajo por fin ahorré suficiente dinero para empezar de cero. Con mi contrato a punto de vencer, la libertad estaba al alcance de la mano. Se acabaron los jefes despiadados que me llamaban esposa por la noche y me descontaban el sueldo por la mañana. Después del periodo de susceptibilidad, mi jefe, radiante de éxito en sus negocios, pasó junto a mi escritorio muy animado. «¿Encontraste algo de dinero?», bromeó. Observando cuidadosamente su estado de ánimo, sonreí y presenté mi renuncia. Su expresión cambió rápidamente de radiante a tormentosa. «Anthony Price, ¿he maltratado de alguna manera? Qué canalla despiadado, irresponsable y mentiroso». Enderezándome anuncié con firmeza: «Vuelvo a casa para casarme». Su mirada se oscureció peligrosamente al notar las mordeduras excesivamente agresivas alrededor de mi garganta. La absoluta dominancia de su presencia suprimió al instante a los alfas, betas u omegas circundantes. Exigió con dureza en voz baja y amenazante. «O quizás, alfa». Temblé involuntariamente raspándome la palma contra el borde del escritorio, sangrando sin querer. Su olor, incrustado en mi torrente sanguíneo, se deslizó levemente hacia afuera. Por desgracia, durante su periodo susceptible, las feromonas de mi jefe cambiaron de aroma.
Con el rostro ensombrecido, me atrajo hacia sí para examinar mi nuca, suave e intacta. Sin marcas temporales, pero mi cuerpo olía claramente a otro alfa. Nubes de tormenta se acumularon en su expresión. ¿Te marcó para siempre? Un vívido recuerdo emergió de aquella noche tormentosa, su voz profunda murmurando con urgencia contra mi cuello. Esposa, quiero reclamarte por completo. Me despidieron de inmediato. Mi sustituto se hizo cargo de mi puesto la misma tarde que presenté mi renuncia. Un compañero me ofreció consuelo. El jefe siempre ha tenido un carácter terrible. No te preocupes, apenas se controla en los momentos de vulnerabilidad. Seguro que volverá a buscarte. La próxima vez vacíale la cartera. Cuando está así, jamás se atreverá a desobedecer. Fingir que no me conmovió sería mentir. ¿Quién no vacilaría cuando un hombre increíblemente guapo, decidido e implacable con los demás, se convertía en un cachorro cariñoso, apegado y obediente durante su periodo de vulnerabilidad? Pero la amnesia posterior fue un factor decisivo. Al principio creí que mi jefe era insensible y que trataba la intimidad con una subordinada a la ligera, hasta que me di cuenta de que realmente no recordaba nada. El apartamento alquilado no era grande ni tenía muchas pertenencias. Tras reservar un vuelo, regresé rápidamente a mi ciudad natal, creyendo que había roto para siempre con ese mundo extravagante. Pero una semana después, la llamada desesperada de mi colega me quebró la paz. Anthony, el jefe se ha vuelto loco, ha vuelto su periodo de susceptibilidad. No te encuentra y ahora es como un Godzilla andante que escupe fuego. Me mecía perezosamente en la silla de mimbre de casa. Llama a un médico. ¿Acaso el jefe no se las arreglaba con la medicación antes de que yo entrara en la empresa? Replicó mi compañero con dureza. No lo entiendes, ¿verdad? Es fácil pasar de lo frugal al lujo, pero lo contrario es imposible. Desde que tiene una esposa de cuerpo blando como tú, la medicación no sirve de nada. Intervine con firmeza. Mi flexibilidad es normal. Mi teléfono vibró con un mensaje de vídeo de mi compañero. Mi jefe estaba acurrucado, desdichado, en mi pequeña cama, en el apartamento alquilado, ahora vacío. Las lágrimas le corrían por la cara mientras sollozaba frente a la cámara. Esposa, ¿ya no me quieres? Cerré el teléfono de golpe. Maldita sea. Se me ablandó el corazón. Pero tenía que mantener la cordura. El que me llamaba esposa era el falso jefe. El verdadero jefe era el tipo que me descontaba el sueldo sin piedad. Las relaciones A/B nunca terminaban bien. Colgué. Recuerdos de los últimos 3 años inundaron mi mente. Caer en la cama con mi jefe fue pura casualidad. Hace 3 años, como nuevo becario en el departamento de secretaría, me quedé perplejo en la recepción, viendo cómo todos se ordenaban de repente. Un coche lujoso pero discreto se había detenido afuera. Rodeado de altos ejecutivos, mi jefe, vestido con un elegante traje negro, se dirigió al ascensor privado. La recepcionista a mi lado susurró con aire soñador, sus feromonas son tan poderosas y atractivas. Olfateé el aire. Nada. Aún así, acepté sin reservas. Suspiró con envidia. Qué suerte tienes de trabajar cerca de él. Al ver mi confusión, señaló el marcador de género en mi credencial. La empresa tiene una política, nada de omegas cerca del jefe. Qué autocontrol tan impecable. Mi estereotipo de rico se desmoronó al instante. Por desgracia, no volví a verlo esa mañana. Durante la hora del almuerzo fui al almacén a buscar mis pertenencias. La habitación estaba extrañamente calurosa, quizá porque el aire acondicionado no estaba encendido. Justo cuando estaba a punto de irme, alguien me agarró de repente, derribándome y mareándome. Era el jefe, con los ojos rojos y desesperados. Su belleza deslumbrante me distrajo un momento, y para cuando recuperé el sentido, uno estaba completamente desnudo. Así los ricos se depravan en secreto bajo sus fachadas de abstinencia. Jefe, cálmate. No soy un omega. Luché debajo de él, parecía completamente diferente. Las cejas se desgastan con una dolorosa desesperación. Esposa, me duele tanto. Atónito pensé, ¿quién es tu esposa? Soy una virgen pura e intacta. Se acercó más suplicando suavemente.
Esposa, ayúdame. Me duele muchísimo. En retrospectiva, debería haberme abofeteado por haberme dejado llevar por una sola esposa miserable en aquel entonces. Sin embargo, la realidad no fue tan escandalosa como esperaba. Yo era un beta, completamente ignorante sobre las interacciones alfa. Nuestras clases de biología se saltaron ese capítulo. La técnica del jefe era igual de patética. Era evidente que él tampoco había prestado atención. Tras una sesión insoportable, ambos estábamos destrozados, mi cara retorcida de dolor y sus ojos llenos de lágrimas. Esposa, ¿te hice daño? Extendió la mano tímidamente, retirándose rápidamente al menor indicio de rechazo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Jefe, aclare sus dudas. Soy la víctima. Y tú lloras como si fueras el último. Respirando hondo, decidí que una oportunidad así podría no volver a presentarse. Así que afronté la situación con valentía. Ante la mirada llorosa del jefe, declaré solemnemente: muy bien, terminemos esto. Cuando por fin terminó, se durmió satisfecho. Me vestí temblorosamente, la realidad me golpeó con fuerza. ¿Qué acababa de hacer? Mi primer día de trabajo y me había enredado físicamente con mi superior. Reportando por la mañana, despedido al mediodía. Posiblemente era el empleado más desafortunado de la historia. Sin embargo, mis preocupaciones se disiparon rápidamente. Mi colega, al percibir las feromonas, llegó enseguida y se sorprendió de que hubiera estabilizado al jefe tan rápido. Tras escuchar mi explicación, me tranquilizó. Niño, tranquilo. El jefe olvida por completo sus periodos susceptibles. Luego suspiró aliviado. Qué suerte que seas beta. Si te hubiera marcado, descubrirías lo despiadados que pueden ser los élites. ¿A qué te refieres?, pregunté nervioso. El jefe pierde el control durante los periodos de vulnerabilidad. Es una vulnerabilidad secreta. Mi colega Anthony Price explicó: deshazte rápidamente de su rastro antes de que despierte, o estarás en peligro. Pensamos que era el final. Era solo el principio. Las feromonas de mi jefe eran débiles, incomparables con cualquier omega. Lo obligaron a suprimir sus menstruaciones susceptibles con medicación. Pero cuanto más las suprimía, más empeoraban. Sus ciclos se volvieron caóticos, pero debido a la pérdida de memoria, permaneció inconsciente. Mi colega me rogó entre lágrimas que me quedara, agradeciéndome mi influencia única. Un sueldo alto acostándome con un jefe de primera a Anthony. No se puede perder. Lo admito, una de las principales razones por las que me uní a la empresa fue mi jefe. Un ídolo en el mundo económico, decidido, brillante e inigualable, todos soñaban con trabajar a su lado. Además, era justo mi tipo. Naturalmente me convencieron. Pero con el tiempo distinguir entre el jefe de época, cariñoso y susceptible, y el jefe normal y despiadado se volvió más difícil. Compartían la misma cara, pero eran muy diferentes. No pude soportarlo. El dulce novio de ayer se convirtió de repente en el superior frío y severo de hoy. Esta resignación me quitó todo el coraje. Esta relación caótica tenía que terminar. Y decidí dar el primer paso. Aunque dije lo contrario, no pude evitar sentirme incómoda. Mi mirada se desviaba involuntariamente hacia afuera hasta que finalmente apareció una figura familiar. Mi jefe, con un traje arrugado, parecía demacrado. Su cabello, antes impecable, ahora era una mata despeinada que parecía la de un cachorro. En cuanto me vio, se le saltaron las lágrimas. Sin embargo, no se atrevió a acercarse, se quedó afuera, llamándome suavemente esposa. Al ver esta versión de él, me sentí sorprendentemente aliviada. ¿Cómo me encontraste?, pregunté. Él mostró con orgullo un brazalete, tenía la cara sucia, pero los ojos brillaban como si ofreciera un tesoro. ¿Me diste esto? Esposa. Me costó muchísimo encontrarte aquí. Esa noche, después de agotarse, se aferró a mí, murmurando con insistencia que el brazalete era nuestra prenda. Al ver mi falta de reacción, enseguida supuso que estaba enfadado. Lo siento, esposa. Por favor, no te enfades. Debo admitir sin pudor que mi jefe, guapo, amable y pegajoso, era como una trampa de beta-omega de grado nuclear. Rápidamente revertí mi conclusión anterior de que nuestras relaciones nunca terminaban bien.
Creer que lo abandonaría lo volvió aún más pegajoso después de nuestro reencuentro. Ni siquiera compartir la cama era suficiente. Siempre se acurrucaba cerca de mí, susurrando suavemente, esposa. Quiero besarte. No me quedaba energía, los párpados me pesaban, colapsando por dentro ante su aterradora resistencia. Solo era una beta común y corriente incapaz de soportar la salvaje susceptibilidad de un alfa. Esposa. Estoy tan feliz, murmuró apretando su cálido pecho contra mí. Tu aroma me impregna por completo. Sus dedos recorrieron mi cuello con suavidad, seguidos de tiernos besos. Esposa. Quiero morderte. Le di un manotazo débil. Morder no servirá de nada. Soy un beta. Tu olor no durará mucho. Detrás de mí se hizo el silencio. Al girarme lo encontré con una mirada lastimera, con los ojos llenos de lágrimas, como una joven novia afligida. Esposa. ¿De verdad prefieres a los omegas, verdad? Al fin y al cabo, los betas también pueden marcar a los omegas. Mi incapacidad para retener su olor se había convertido en su profunda inseguridad, algo que experimenté en carne propia. Lo tranquilicé rápidamente. No. Eres mi favorito. Su ánimo mejoró al instante y saltó sobre mí con entusiasmo, casi desparramándome mi cuerpo ya debilitado. Se frotó alegremente contra mí con el cabello despeinado, cuando de repente sus ojos brillaron con sospecha. Alarmada, tartamudeé. Yo de verdad que no puedo más. Su mano grande me acarició el abdomen, provocando un hormigueo ominoso en el cuero cabelludo al encontrarme con su mirada clara e ingenua. Efectivamente, preguntó esperanzado, esposa, ¿crees que podríamos tener un bebé aquí? ¿Qué bebé? Las betas no pueden embarazarse. Sin embargo, a medida que los días de felicidad se alargaban, el miedo se apoderó de mi corazón. Las llamadas de mi colega se volvieron cada vez más frenéticas, informándome que los ejecutivos de la empresa estaban cada vez más inquietos por la prolongada ausencia del jefe. Me instó a que lo despidiera y lo enviara de vuelta de inmediato. Lo había visto preparando la cena con mucha atención. Dudé. No quería que se fuera. Me había enamorado de él. Mi colega se quejó por teléfono. Anthony cualquiera se enamoraría de un alfa perfecto como él. Pero necesitamos desesperadamente que vuelva para gestionar las cosas. La ausencia enternece el cariño. Sin duda volverá cuando le llegue la menstruación. Al notar mi mirada, mi jefe sonrió con cariño y trajo el plato recién hecho, preguntando alegremente ¿qué tal huele? Lo ajusté a tu gusto. Por teléfono mi colega suspiró, Anthony, puedo entretenerlos una semana más. La semana que viene, averigua cómo drogar al jefe y reducir sus feromonas. Yo me encargo de la despedida y el helicóptero, ¿vale? Al notar mi distracción, el jefe me indicó con un gesto que colgara. Asentí y terminé la llamada. No preguntó quién había llamado, lo cual me inquietó aún más, dejándome demasiado incómoda incluso para disfrutar de la cena. Tras reflexionar mucho, finalmente pregunté, Luke, ¿no has pensado en volver? Hizo una pausa momentánea, preguntando suavemente, esposa, ¿intentas echarme? Había cosas que ambos evitábamos cuidadosamente comentar. El frío y despectivo director ejecutivo Luke Bailey, que lo olvidaba todo, era diferente de este hombre cariñoso que lo recordaba todo. Sabía que su existencia se debía a la alteración de las feromonas causada por el fallo de los supresores. También comprendía cómo su yo normal me ignoraría fríamente sin una pizca de afecto. Una vez estabilizado, bajó la cabeza. No quiero volver. No quiero convertirme en alguien que no te ama. Le aseguré con dulzura que estaba bien. Deja que el rey demonio termine su trabajo pronto. Cuando vuelva el periodo de vulnerabilidad, podrás volver conmigo. Hizo un puchero con rabia. Tengo muchas ganas de castigar a mi otro yo por no amarte, impidiéndome quedarme más tiempo. De repente se animó, corrió a buscar su cartera y me mostró hileras de tarjetas de crédito negras. Declarando dramáticamente, esposa, todo mi dinero es tuyo. Espérame en casa, ¿vale? Evaluando el valor de estas tarjetas, respiré hondo, bromeando. Me hace sentir como un consorte seductor. Se rió juguetonamente. Está bien. Soy un emperador tonto.
La seductora consorte y el insensato emperador se entregaron a otra noche de extravagante decadencia. Me quedé mirando el rostro dormido de mi jefe, consolándome en silencio. Al menos pude acostarme con ese guapísimo. No fue una pérdida total. Abrí el cajón y saqué el medicamento que usaba para aumentar artificialmente su concentración de feromonas. Su timón se alargó inusualmente. Ya tenía mis sospechas. Sus feromonas ya eran un desastre y seguía insistiendo en forzar su cuerpo así. Joven y valiente sin duda. Llamé a un compañero, mi caballo de voz. Está dormido. ¿Puedes venir ya? La voz del otro lado se distorsionaba y se desgarraba por el rugido de las aspas del helicóptero. Llego enseguida. Después de colgar, fui a la sala a servirme un vaso de agua. Aunque mi jefe hubiera cambiado en apariencia, sus problemas de control alfa seguían muy arraigados. Solo ahora, con él finalmente dormido, pude calmar mi dolor de garganta. Bañada por la luz de la mañana, regresé al dormitorio y lo encontré ya despierto. Sentado en la cama, de espaldas a mí. ¿Por qué estás despierto? Fruncí el ceño ligeramente. ¿Le di muy poco sedante? Me metí de nuevo en la cama, buscando un poco más de calor. Vuelve a dormir. Aún es temprano. Anthony Price. Su voz resonó tranquila y sin emociones. Mi corazón dio un vuelco como si un pesado copo de nieve le hubiera caído encima, congelándome hasta los huesos. La verdad que había estado evitando se desplomó sobre mí sin previo aviso, cruel y despiadada. En esta mañana tranquila, se me hizo un nudo en la garganta como si el aire se hubiera secado. Intenté hablar, aferrándome a ese último hilo de falsa esperanza. Luke. Se puso de pie y se giró hacia mí. La luz del exterior se intensificó poco a poco, revelando su rostro con mayor claridad. Era el mismo rostro que una vez me había besado con tanta ternura, que me había mirado con tanto cariño. Pero ahora estaba vacío. Frío. Ya no era mi amante. Él era el verdadero Luke Bailey. Sentí que se me helaba la sangre. El vaso de agua se me resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. Yo, jefe. Moví los labios intentando decir algo, lo que fuera. Pero no quedaba nada que decir. Tras un largo silencio, la voz agotada de mi compañero resonó desde el otro lado de la puerta. Anthony. Ya estoy aquí. ¿Dónde está el jefe? Menos mal que lo drogaste. Quizás esta vez sí lleguemos a la reunión de la mañana. Me senté rígido en el sofá mientras mi jefe iba a abrir la puerta. Entonces vi la expresión de asombro de mi compañero. Luke Bailey, ya completamente lúcido, acercó una silla con naturalidad y se sentó. Mi compañero y yo nos quedamos frente a él como dos codornices pilladas portándose mal. Empieza a hablar, dijo. Mi compañero palideció. Me miró con pánico y negué levemente con la cabeza. Yo tampoco tenía ni idea de por qué se despertó tan rápido. La verdad, tartamudeó mi compañero de trabajo, es que en los últimos años la medicación nunca ha funcionado del todo. Tus ciclos menstruales seguían siendo irregulares. Pero después de tu primer contacto con Anthony, algo cambió. El desequilibrio de feromonas empezó a corregirse. Su voz se volvió cada vez más baja. Como si ya pudiera oír el sonido de su contrato de arrendamiento de 3 habitaciones derrumbándose. Añadí que después de eso cada vez que llegaba tu celo me buscabas. Incluso sin mi información de contacto. Incluso después de mudarme varias veces. Siempre me encontrabas. Luke entrelazó los dedos y los apoyó en las rodillas, una costumbre que tenía al prepararse para una negociación. Habló con frialdad, te creo. Frente a alguien de mi rango alfa, no tenías forma de resistirte. Ahora que sé la verdad, deberíamos resolver esto de una vez por todas. Ya me había preparado para este momento. Este era el verdadero. Todavía llevaba el pijama a juego que habíamos elegido juntos. Incluso llevaba el pelo ligeramente rizado, solo para hacerme sonreír. Pero supe con toda claridad que ya no era mi Luke Bailey. Media hora después me acercó un coche y me dijo, hay 30 millones en él. Según nuestro acuerdo, espero que encuentres un lugar donde yo nunca pueda encontrarte. Borraremos toda tu información del sistema de la empresa.
Te prometo que nunca nos volveremos a encontrar. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuve. Dije, está bien, jefe. Mi reacción debió de pillarlo desprevenido. Quizás esperaba que me derrumbara, gritara, lo amenazara con un bache y le exigiera un precio. En cambio, lo miré con calma y le dije, no eres él. No hay razón para pelear. Soltó una risa fría, como si estuviera siendo ridícula. Al salir, la puerta seguía entreabierta. Su voz impasible resonó por el pasillo, envíame todos los contratos que pasaron por Anthony Price en los últimos 3 años. Y también recopila los archivos de los clientes con los que trabajó. Avisar a los abogados para que se preparen para el litigio. Sus voces se fueron apagando por el pasillo hasta que no quedó nada. Sostuve la tarjeta en la mano, sintiendo que mi corazón se rompía y se recomponía lentamente. Me llegó un mensaje de mi compañero. No te preocupes. El jefe siempre vuelve cuando está en la rutina. Esta vez no. Ya lo amé una vez con todo mi corazón. Todo sueño termina. Podía vivir con eso. Esos 3 años me dieron un currículum brillante y me hicieron muy competitivo. Pronto conseguí un nuevo trabajo en una ciudad diminuta que ni siquiera aparecía, a menos que hicieras zoom en el mapa, y estaba prosperando. Incluso siendo beta, muchos omegas dulces y guapos se me confesaron, esperando más. El aroma de sus feromonas había desaparecido, incluso para alguien de tan alto rango. Un aroma que no duró más de una semana. Después del trabajo fui a mi pastelería de siempre a comprar un pastel. El cajero, un joven y guapo estudiante universitario, me saludó al verme. Hola, colega. Me acerqué y le pregunté. No había muchas clases últimamente. Se rascó la cabeza y sonrió. Ya estoy de vacaciones de verano. Oh. Miré mi teléfono. Ya habían pasado 3 meses. Se llamaba Jackson Banks. Brillante, enérgico y atractivo. El tipo de alfa que te enamora a primera vista. Eché un vistazo al expositor y vi que mi pastel de fresa favorito estaba agotado. Me decepcioné un poco. Volveré otra vez, dije. Jackson gritó a toda prisa. Espera, hermano, me giré. Justo a tiempo para verlo sacar un pastelito de debajo del mostrador. Pero entonces me zumbaron los oídos. El mundo se oscureció a mi alrededor y me desplomé. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en un hospital. El doctor miró los 4 que tenía en la mano con un tono molesto. Eres una beta, y embarazada, ¿no deberías cuidarte mejor? Me quedé en blanco. Embarazada, yo, al ver mi expresión de asombro. El doctor suspiró e intentó contener su frustración. Ya estás de 3 meses. ¿No lo sabías? Lo miré conmocionada y negué lentamente con la cabeza. El doctor suspiró frustrado. Justo entonces, Jackson Banks regresó con comida. El médico inmediatamente se lanzó a regañarlo, dirigiendo su ira hacia él. Alfas, ¿no pueden mostrar un poco de moderación? ¿Acaso saben cómo cuidar a su pareja? Es un beta. Entiendan lo raro que es que se embarace. Y ni siquiera te preocupas por él. Con exceso de trabajo y hipoglucemia. Tienes suerte de que seas fértil, si no, ese bebé ya no estaría. Jackson asintió con la cabeza como un loco. Alto como el marco de la puerta, pero encogiéndose ante las palabras del médico como un colegial al que regañan. No se atrevió a pronunciar palabra. Cuando el doctor se fue, Jackson finalmente dejó escapar un largo suspiro y se acercó a la cama, abriendo la bandeja y colocando la comida cuidadosamente encima. Dijo con naturalidad, ya comí todo lo que el doctor dijo que debía comer. Pruébalo. Huele increíble. Eso por fin me sacó de mi estupor. En algún momento mi mano se posó instintivamente en mi bajo vientre. Un bebé. Mi mente se llenó al instante de recuerdos de mi jefe, su voz, su calidez. Aquella noche, cuando apoyó la cabeza en mí y murmuró suavemente, preguntándome si de esto podría nacer un bebé. Al ver que no decía nada, Jackson pareció captar la idea. Dejó los cubiertos en silencio y dijo, hermano, tengo algo que hacer. Te daré un poco de espacio. Cuando la puerta se cerró tras él, las lágrimas corrieron por mi rostro. Un bebé.
El hijo de Luke Bailey. Justo cuando creía haber superado esos 3 años. Resultó que ya me había aferrado al pasado incluso antes de irme. ¿Debería quedármelo? Me quedé pensando profundamente. ¿Tendría la capacidad, el coraje para criar una nueva vida? Perdido en mis pensamientos, me sobresaltó el estridente timbre de mi teléfono. Era un antiguo colega. Sentí como si el niño que llevaba dentro hubiera dado un sos. Contesté. La risa de mi compañero se escuchó por la línea. Sabía que el jefe no duraría. Anthony. No lo sabes después de irte. Duplicó su medicación y se encerró en una cámara de aislamiento. No funcionó para nada, jaja. Me sorprendió su alegría por el mal ajeno. Dado que ambos éramos prácticamente enemigos del Estado bajo el mando de Luke Bailey, esperaba que mantuviera un perfil bajo y que no me llamara solo para burlarse del jefe. Me reasignaron, añadió. Se acabaron las tareas de secretaria, ahora soy básicamente una becaria glorificada. Pero olvídalo. ¿Sabes qué tiene de gracioso? El jefe se excedió muchísimo con su forma de manejar las cosas. Tu marido, que tenía una etapa difícil, se enojó y arruinó varios tratos por despecho. Ahora el jefe ya no puede tomar más supresores, solo para competir con tu alfa. Los está tomando como caramelos. Escuché en silencio un rato y luego pregunté, ¿y por qué llamaste exactamente? Finalmente dejó de lado el sarcasmo y su tono se tornó serio. ¿Ese alfa tuyo? Me rogó que le dijera dónde estabas. Hubo una pausa, seguida de un profundo suspiro. Sinceramente me dio pena. Parecía miserable. Pero Anthony, después de todos estos años conspirando y maquinando, te conozco. Estás en conflicto. Prefiero que aceptes esos 30 millones y vivas una buena vida allá afuera. Claro, el jefe puede ser uno entre 1 millón, pero ¿quién dice que el próximo no será un dulce? Una vez en la vida, Omega. Después de colgar, miré por la ventana y apreté las sábanas blancas con fuerza. Cuando mencioné la idea de interrumpir el embarazo, el médico se puso furioso. Chicos, ¿creen que todo es broma? ¿Te das cuenta de lo raro que es que una beta conciba? Y con tu estado de salud, si te sometes a la cirugía ahora, les costará la vida a ambos. Pensé que estaba exagerando. Al fin y al cabo, con la natalidad en descenso en todas partes, los gobiernos estaban haciendo todo lo posible para fomentar la natalidad. Pero Jackson Vance se lo tomó en serio. Entró en pánico como si fuera él quien se enfrentara a la cirugía y fuera él quien moriría. Por una vez, se veía inusualmente serio. Hermano, aunque sea joven, puedo cuidar de alguien. Este universitario tonto e inocente tenía las intenciones escritas en la cara. Seguí yendo a trabajar como siempre. La única diferencia era que todos los días, a la hora del almuerzo y después del trabajo, ahora había un cachorrito fiel esperándome afuera de la oficina. Resultó que Jackson Banks era un cocinero excepcional. Todos los días aparecía como un reloj para servir los platos en una misma sopa, sin repetir jamás el menú. De vez en cuando incluso traía postres. Los compañeros que pasaban se burlaban. «Wow, Anthony sí que es especial. Un alfa tan gentil y atento. Menudo partido». Jackson se rascaba la cabeza avergonzado. Bajé la vista hacia la sopa en mi plato. La mía giraba como un loco. Un hallazgo raro. Una vez conocí al alfa más gentil y cariñoso de todos. «Hermano, mis clases empiezan pronto», dijo Jackson un día. Le respondí. «Te transferiré el dinero de la comida de este mes. Una vez que empiece el semestre, deja de venir a la oficina». La cara de Jackson se sonrojó con urgencia. «No me refería a eso. Digo que apenas tengo clases. Podría mudarme contigo. Te ayudaría a cuidarte mejor». Suspiré para mis adentros. ¿Qué soy? ¿Un alfa, un gato? Jackson, aún eres joven. Quizás no sepas distinguir entre la amistad y el amor. Debería haberlo dejado claro antes, y no lo hice. Es culpa mía. Pero ahora lo diré formalmente. No me gustas. Nunca te gustaré. Sus ojos se oscurecieron al instante. Pero luego volvió a sonreír.
Está bien. Soy joven, puedo esperar. Exhalé, impotente. Intentar razonar con un alfa siempre es una pérdida de tiempo. Una vez que toman una decisión, nadie puede cambiarla. Da igual. El tiempo pasa. Finalmente superémoslo. Justo entonces sonó el teléfono. Era el hospital. Hola. ¿Es Anthony Price? Su procedimiento programado será el próximo martes. Por favor, venga para las pruebas preoperatorias antes del viernes. Vale, dije. Jackson parpadeó sorprendido. Hermano, ¿de verdad que vas a seguir adelante? Bajé la mirada. Mi barriga ya empezaba a notarse. No puedo explicarle por qué fui la única que lo amó tan profundamente. Y creo que es hora de empezar una nueva vida. Jackson me miró un momento y luego dijo, entonces déjame ir contigo. Seré tu familia por un día. ¿Y tu enfermera? El martes siguiente me senté en el banquillo del hospital. Jackson había ido a encargarse de los trámites de admisión. Tenía la ecografía en las manos. Una tormenta de emociones me azotaba el pecho. Una sombra me envolvía. Exhalé y miré hacia arriba. ¿Ya terminaste? No era Jackson. Me quedé mirando a Luke Bailey con asombro. Parecía exhausto. Tenía el pelo revuelto. Sin afeitar. Su gabardina estaba arrugada. Y arrastraba una pequeña maleta. ¿Qué haces aquí?, pregunté sobresaltado. Apretó la mandíbula. Su mirada se posó en el nombre del departamento en la pared. Entonces, sin previo aviso, me arrebató el escáner de la mano. El corazón me dio un vuelco. Segundos después, gruñó entre dientes. Te mueves muy rápido, ¿verdad? Dudé un segundo, pero enseguida comprendí lo que quería decir. La ira me invadió. Recogí la película y espeté. Tú juraste que nuestras vidas nunca volverían a cruzarse. ¿Qué demonios haces aquí ahora? Jackson regresó de completar los formularios de admisión e inmediatamente percibió la tensión en el ambiente. Entre Luke Bailey y yo. Sin dudarlo, se puso frente a mí y me dijo con severidad, ¿qué crees que estás haciendo? Luke Bailey soltó una risa aguda e incrédula. Se presionó la lengua contra la mejilla mientras miraba más allá de Jackson y me miraba fijamente. Anthony Price. Debí haber perdido la cabeza para venir a buscarte. Cuanto más se enojaba, más tranquila me sentía. Lo miré directamente a los ojos. Sé por qué estás aquí. Es porque has agotado todas las demás opciones. No tienes idea de lo que tu yo anquilosado podría hacer o quizás hacer. Tienes aún más miedo de lo que podría hacerle a tu empresa si viniera a buscarme. El rostro de Luke Bailey se ensombreció aún más. Había trabajado como secretaria durante 3 años. Nadie entendía su personalidad básica. Mejor que yo, desconfiado, calculador, siempre con el control. Tenía 1000 estrategias para aplastar a sus rivales, pero siempre se burlaba de cualquier cosa emocional. Jefe, creo que las pruebas que reunió son suficientes para demostrar mi inocencia. No hice nada antes y no lo haré ahora. Por favor, regrese. No eres él. Hace tiempo que dejamos de tener nada que ver. Me giré para irme, pero me agarró la muñeca. Su agarre era firme y su voz baja y mordaz, como si exprimiera cada palabra entre dientes. ¿Qué demonios quieres de mí? ¿Qué lo hace tan diferente de mí? Si lo amabas, ¿por qué no puedes amarme a mí? Lo miré y dije, Luke Bailey, ves, ni siquiera tú puedes evitar separarte de él. Su rostro palideció de rabia. Miré esos ojos tan familiares y supe que me escuchaba. Luke, para. Es hora de soltarnos. Pero Luke Bailey no me soltó. Me apretó con más fuerza, con la voz llena de furia. ¿Le estás hablando? Me atrajo hacia sí, con ese rostro familiar asomándose ante mí. Anthony Price, aunque nos separes en 2, su cuerpo sigue siendo el mismo. Se inclinó y susurró, sabes exactamente en qué estado estoy. Si me dejo llevar ahora por la rutina, ¿qué crees que le pasará a la parte de mí que dices amar? ¿Las feromonas lo destruirán para siempre? Lo miré con enojo. Satisfecho, finalmente me soltó.
Se ajustó el cuello y dijo con seguridad, ayúdame a dejar los supresores. Si mis feromonas volvieran a la normalidad, ninguno de los dos sufriría más. Apreté los puños, recordando lo que mi colega me había advertido una vez. No hay nada más despiadado que alguien con poder. Luke Bailey se mudó a mi casa. Solo entonces comprendí del todo a qué se refería mi compañero de trabajo con eso de que toma pastillas como si bebiera agua. Tengo curiosidad, dijo un día, mientras bebía la medicina de mi mano mientras me abrazaba con naturalidad, hundiendo la cara en mi cuello e inhalando con avidez mi tenue aroma a feromonas. Su nariz alta rozó mi piel y su voz me impactó como una cuchilla. ¿Era solo porque tus feromonas coincidían? Dejé que me abrazara. Si hubiera otros alfas u omegas cerca, se sorprenderían de lo erráticamente que fluctuaban sus niveles de feromonas. No lo sé. Ni siquiera puedo oler tus feromonas. Sus dientes afilados me rozaron la piel. Su voz sonaba tensa y controlada. No te marcó. Me di la vuelta. Aunque lo hiciera, no duraría mucho. Luke dijo con frialdad, quizás nunca te amó tanto. Revisé todos tus contratos de los últimos 3 años. Todo era impecable incluso para mí, pero puedo hacer una excepción contigo. Si quieres, te daré acciones de la empresa. Aún insatisfecho con el simple contacto físico, su mano se deslizó bajo el dobladillo de mi camisa. Anthony Price, yo soy quien puede protegerte. Sus dedos secos trazaron un trazo hacia arriba. Me estremecí y le agarré la mano y le dije con firmeza, no hay ninguna cláusula sobre relaciones físicas en nuestro nuevo acuerdo. Su expresión fue indescifrable por un largo instante. Luego retiró la mano y rió entre dientes. Tienes razón. Solo abrazarte ya está funcionando mejor que la medicación. Su mirada se posó en mi vientre. Soltó una risa fría. No es que pudiera hacer nada con esa cosa en el estómago. Se levantó alisándose las arrugas de la ropa, y dijo, tengo que trabajar. Dios mío, me dieron ganas de golpearlo. En circunstancias normales, un alfa podía dominar a un beta o un omega. Pero una vez que alguien estaba embarazada, su cuerpo solo aceptaba el contacto de quien la había marcado. Ni siquiera alguien de tan alto rango como Luke Bailey podría obtener nada de mí si intentara forzarlo. Cerré la puerta de golpe tras él, obligándome a tranquilizarme. Tranquila, me dije. Este es en realidad el Luke Bailey que conocí desde siempre. La cirugía tuvo que posponerse. Nunca pensé que la llegada inesperada de esta pequeña vida se convertiría en mi escudo personal. Luke me puso a prueba varias veces. Dejaba su portátil abierto sobre la mesa de centro como una trampa. Suspiré al pensar en lo infantil que era intentar poner a prueba mi lealtad de esa manera. Guardé sus medicinas bajo llave en el botiquín. Mi compañero de trabajo me había advertido que si seguía tomándolos, podría morirse joven. Por suerte no rechazó la fruta fresca ni las flores que le intercambié. Pero, sobre todo, prefirió quedarse a mi lado. Aunque apenas me quedaban feromonas, Jackson, mientras tanto, estaba muy preocupado. Estaba convencido de que Luke era un novio abusivo. Para mantener en secreto la identidad del bebé, se ofreció gustosamente a ser el padre. Luke nunca perdía la oportunidad de burlarse de eso, decía que estaría mejor con él. ¿Qué tenía de bueno ese universitario sin blanca? Siempre lo ignoraba. Fue Jackson quien me acompañó a cada revisión. En la sala de reconocimiento observé la ecografía 3D. Mis dedos se apretaron con más fuerza alrededor de la sábana. Jackson se quedó mirando con asombro mientras el médico le señalaba la cabecita y las manitas. Afuera hacía sol. De alguna manera, Jackson había encontrado una silla de ruedas e insistió en que me sentara. Su alegre voz resonó por encima de mí. Hermano, quizá deberías tener al bebé. No solo tú los amarás, también estaré yo. Al no responder, se agachó y levantó el escáner. Hermano, me caes muy bien. Te cuidaré bien. Bromeé con tu combinación salada de 2 platos y una sopa que me hace beber 1 galón de agua al día. Jackson abrió la boca para defenderse. Entonces su rostro cambió. Se puso de pie de un salto. Detrás de él estaba Luke Bailey, con una mirada fría y amenazante. Para los alfas las feromonas eran la forma más primitiva y directa de dominar.
Luke Bailey ni siquiera necesitó intentarlo. Simplemente me llevó lejos. De vuelta a casa, me tiró en la cama, con los ojos inyectados en sangre como una bestia. Alguien arriba gritó, ¿es broma? A mediodía. Al menos ponte un bloqueador. Vi la tensión en sus músculos, la energía salvaje que vibraba en su interior. Entré en pánico, protegiéndome el vientre, intentando escapar. Pero él me agarró el tobillo y me arrastró hacia atrás. Parecía estar medio loco, presionándome con todas sus fuerzas. ¿Por qué puedes sonreírles a todos, pero te escondes de mí? Luché intentando liberarme. Luke Bailey, estás loco. Yo estoy loco. Sé muy bien que no eres más que un supresor efectivo para mí. Y aún así, que solo yo termino afectado. ¿Por qué nunca me miras de verdad? Cada vez que me miras, lo ves a él. Le espeté. Tú fuiste quien me advirtió que no necesitabas emociones. Y también fuiste quien lo usó para controlarme. Amenazándome para que me quedara a tu lado. Luke Bailey, no puedes ser tan codicioso. Sus afilados dientes me desgarraron la piel. Jadeé de dolor, mientras las lágrimas resbalaban por mis mejillas. ¿Qué me hiciste? ¿Por qué me enamoré de ti también? Solo eres un beta. ¿Por qué siendo la misma persona puedo darte todo lo que él te dio? Anthony Price, ¿qué demonios pasó entre nosotros? Las lágrimas se deslizaron por mi cabello. Susurré suavemente, no eres el mismo. Luke Bailey levantó la cabeza y me miró fijamente. Nunca me obligó. Nunca me trató como una amenaza, con un corazón frío y calculador. Siempre creíste tener el control, incluso en tu rutina. Pero no era así. Extendí la mano para tocar suavemente el rostro del hombre que una vez fue infinitamente tierno conmigo. Era genuino, cálido, todo lo contrario a ti. Luke Bailey se quedó sin aliento. Me apretó con más fuerza, la ira ardiendo. Pero entonces inesperadamente una lágrima le cayó de un ojo. Incluso él pareció sorprendido. Mientras tanto me agarraba el vientre con el rostro pálido de dolor. Me llevaron de urgencia al hospital. El médico frunció el ceño al vernos. ¿Por qué es otro hombre ahora? No es el padre. Estaba agonizando. El doctor se puso cada vez más nervioso. Ustedes, los jóvenes de hoy en día, ¿qué tan abiertas son sus relaciones exactamente?, ladró Luke Bailey. Solo dale analgésicos. El médico gritó aún más fuerte. Lo que necesita no son medicamentos, sino las feromonas de su pareja. Luke apretó el puño, las venas se le hincharon en la frente. Iré a buscarlo. Apreté los dientes por el dolor y le agarré la muñeca. No es Jackson. Luke Bailey se puso rígido. Anthony Price. ¿Con cuántos chicos has estado desde que me dejaste? Me dieron ganas de abofetearlo. ¿Cómo es que este hombre ha vuelto a la estupidez? Tráelo de vuelta. El que te envió apestaba en aquel entonces. No comparten las mismas feromonas. Luke se quedó paralizado. Incluso el doctor parecía confundido. ¿De qué hablan? El dolor era insoportable. Preferiría darme un cabezazo contra la pared y desmayarme. Apreté la mano de Luke Bailey con fuerza, mi voz apenas se oía. Que vuelva. Mientras el médico lo llamaba lunático, Luke se tragó el frasco entero de supresores. Agarrándose el pecho empapado en sudor, su rostro estaba tan pálido como el mío. El médico gritó y salió corriendo a urgencias, gritando que 3 personas podrían morir esa noche. Minutos después, una calidez seca y familiar me envolvió la mano fría y sudorosa, y la voz que tanto anhelaba resonó suavemente de nuevo. Esposa. Con lágrimas en los ojos por fin vi a mi Luke Bailey, el que me anhelaba. Duele, murmuré. No olía nada, pero un calor inundó mi cuerpo desde todas direcciones, llevándose el dolor como una marea que retrocede. El tiempo pasaba. Luke no me soltó la mano. Incluso en su estado de debilidad, aún sonaba presumido. Cuando volví, me enteré de que te había echado. Incluso sospeché que estaba saboteando la empresa en secreto. ¿En serio? ¿Cómo puede alguien estar tan obsesionado con el poder?, bromeé. ¿Te estás insultando?
¿Sabes? Luke hizo un puchero y tuvo el descaro de decir que era él quien podía protegerte cuando en realidad eres tú quien me ha estado protegiendo todo este tiempo, suspiré. Si te refieres a cómo evité que vendieras la empresa por una miseria, entonces sí, trabajé muy duro. Luke parecía avergonzado. No sé mucho de negocios y no soportaba estar lejos de ti. Cada vez que firmaba un contrato, solo quería que vinieras y escribieras mi nombre. Me reí entre dientes. Qué suerte que me escucharas. Si no, mi fama de femme fatale se habría extendido como la pólvora. Después de unas bromas, Luke apoyó suavemente la palma de su mano en mi vientre con expresión nerviosa. ¿De verdad que hay un bebé aquí? Nuestro bebé, dije. Al ver a este Luke Bailey, mi corazón, que había albergado durante tanto tiempo, vaciló. Esposa, dijo mirándome con infinita ternura. Hay algo que quiero hacer. Incliné la cabeza, confundida. ¿Qué pasa? Tenías razón. Él y yo éramos polos opuestos. Mi rango significaba que me criaron para valorar las ganancias por encima de todo. Las emociones completamente inútiles. De no ser por ese trastorno rojo, nunca habría dejado que esos sentimientos afloraran. Pero la verdad es que nunca fuimos dos personas. Siempre fuimos uno. Un extraño en su rosa en mí. ¿Qué intentas hacer? Luke me miró con una sinceridad excepcional y clara. No sabe hacer las paces. Su personalidad solo permite extremos, destruir o ser destruido. Pero no puedo seguir así. No puedo seguir arrastrándote a esta interminable guerra interna llamada Luke Bailey. Le agarré la mano, sintiendo pánico. No puedes. Te conozco. Y es a ti a quien amo. No me hagas esto. Luke sonrió con dulzura. Esposa, quien te enamoró a primera vista no era yo. Me quedé sin palabras. Aquello que había perseguido todo este tiempo. La meta por la que había trabajado. Ascender en la jerarquía corporativa. ¡Qué frío hacía! El despiadado Luke Bailey, en la cima de la pirámide. Luke dijo en voz baja. Quien te permitió conocerme no fui yo. Fue él. Cuando desperté supe que el Luke Bailey que una vez me amó nunca volvería. Mi jefe se sentó en silencio a mi lado, mirándome fijamente un buen rato. Finalmente extendió la mano y me secó suavemente las lágrimas del rabillo del ojo. Comencé a hablar con voz ronca y vacilante. Lamento haber dudado de ti entonces. Aparté la mirada, pero Luke Bailey continuó. Siempre pensé que yo con cara de llanto solo te veía como una especie de droga milagrosa. Después de que te fuiste, revisé todos los libros de contabilidad de la empresa de los últimos 3 años. Me convencí de que era esa versión de mí, lógica, tranquila, contenida. ¿Quién no te dejó ninguna oportunidad para explotar? Pero la verdad es que me estuviste protegiendo todo el tiempo. Su voz era seca y quebrada. Podrías haberte llevado todo. Habría entregado la empresa con gusto. Te habría seguido hasta el fin del mundo. Incluso habría muerto por ti. Aunque hubiera recuperado la cordura después, habría sido demasiado tarde para detenerte. O podrías haberle filtrado todo a nuestros competidores. Tenías tantas maneras de destruirme. Abrí la boca y dije en voz baja, jamás lo habría hecho. Luke sonrió con amargura. ¿Por qué lo amabas? Me sequé las lágrimas y lo corregí. Esa no es la única razón. Su mirada vaciló, sus labios se separaron ligeramente como si se atreviera a tener esperanza. Eras mi ídolo, dije. En la universidad, los profesores siempre te usaban como modelo a seguir. Después de graduarme, me esforcé mucho para entrar en tu empresa porque te admiraba. Nunca planeé usar su rutina a mi favor. Incluso si no me hubiera enamorado de él, jamás habría dejado que todo lo que construyó se arruinara. Habría hecho todo lo posible por proteger el imperio que Luke Bailey creó. Luke extendió la mano y la tomó con cautela. Anthony Price, no importa qué versión de mí sea, ambos te amamos. ¿Podrías volver a amarme? Cerré los ojos. Dame tiempo. Mi mente era un caos, alternando entre el director ejecutivo frío y distante que pasó junto a mí hace 3 años en su ascensor privado, y la versión pegajosa y dulce de él que una vez hundió su cara en mi cuello.
Unos días después, el médico miró sorprendido los resultados de mis pruebas. Tu alfa debe ser de muy alto rango. Todo está estabilizado. Sonreí cuando la habitación estaba vacía. El doctor se sentó a mi lado, Anthony como beta. Hay cosas que quizás no entiendas del todo. Entonces me dijo la verdad. Luke Bailey vino a mí y me contó todo sobre ti y él. Tu cuerpo solo puede aceptar feromonas de la otra versión de él, aunque se haya reconciliado consigo mismo. Y su desequilibrio de feromonas ha mejorado un poco. Sus feromonas no pueden cambiar. ¿Qué quieres decir?, pregunté. El doctor suspiró. Los alfas siempre se esfuerzan por ascender. Nadie se somete voluntariamente a una cirugía de regresión glandular. Me dio un vuelco el corazón. ¿Quieres decir? El médico asintió. Se sometió a la cirugía. Renunció a sus glándulas originales de primer nivel y replicó un nuevo conjunto a nivel molecular para igualar el aroma dejado por la otra versión de sí mismo. Renunciar a su clase natural de glándulas, bajar su rango, era algo inimaginable para un hombre como Luke Bailey. El doctor pudo ver la incredulidad en mis ojos. ¿De verdad lograste que un alfa que nunca creyó en el amor se pusiera grilletes voluntariamente? Después de que me dieran de alta, Luke se volvió mucho más tranquilo. Seguía distante, aún era difícil acercarse a él. Pero conmigo había cambiado. Se fijaba en tantas cosas, en mis pequeños hábitos, en mis pequeñas preferencias como por instinto. Anthony Price me dijo una noche, aún ahora no puedes aceptar que siempre fuimos la misma persona. La tristeza llenó sus ojos. Simplemente él te amó primero. Pero si el amor se trata de encontrar el momento oportuno, ¿no fui yo quien entró primero en tu mundo? ¿No fui yo también de quien te enamoraste primero? Apoyó suavemente la cabeza en mi regazo como solía hacerlo durante el celo, su posición favorita. No te pido que olvides esa vez, pero te pido una oportunidad. El que admirabas y el que jugaba contigo como niños, ambos eran Luke Bailey. Las lágrimas caían de sus ojos sobre mi mano. Cuando me miró un instante parecía esa versión de él que también conocía. Y sin embargo, de alguna manera, ya no era él. Esposa, susurró, siempre te seré fiel. Se inclinó ligeramente y me dio un suave beso en la mejilla. Luego ladeó la cabeza, dejando al descubierto su vulnerable cuello. Una marca sin retorno, dijo. Es la propuesta más alta que puedo hacerte. Me temblaron los ojos. Una marca unidireccional significaba entregarse por completo a otra persona sin condiciones. A diferencia de una marca mutua donde ambos están unidos, el marcador y el vínculo unidireccional permanecen libres, capaces de separarse en cualquier momento. Pero quien fue marcado amaría a su pareja de por vida, atado a la marca para siempre. Incapaz de amar a nadie más, Luke me presionó suavemente la nuca ofreciéndome su glande. Te amo, pero aún eres libre. A veces me pregunto si ese niño es el verdadero Luke Bailey. Solo se mantuvo serio un rato. De vuelta en la empresa se convirtió en un pavor real, presumiendo, gritando de esposa delante de todos, sin una pizca de vergüenza. Y luego volvió a caer en el pánico habitual, pensando que mi cuerpo beta no podía retener las feromonas por mucho tiempo. De vez en cuando, se ponía neurótico y me preguntaba si aún podía distinguirlo de él. Suspiré y miré a nuestra preciosa hija a los ojos. Nuestra pequeña era la omega más linda. Ah, cierto, eso era otra cosa que preocupaba a Luke Bailey. En sus propias palabras como alfa, sé exactamente qué clase de perros pueden ser los alfa. Si alguna vez engaña a nuestra hija cuando crezca, podría tirarme al río Wampu llorando. Finalmente nuestra hija, incapaz de ver a su padre dando vueltas hasta casi desgastar la alfombra, dijo con impotencia, «Papá, deja de caminar. Me estoy mareando». Luke Bailey suspiró, hundió la cara en mi cuello y sin piedad, volvió a morderlo. Lo aparté de un golpe. «Basta. Es tan fuerte que hasta yo puedo olerlo ahora». Luke Bailey se quejó, «Esposa, ¿aún no quieres admitir lo que piensas en público?» Asentí. Exacto. Lo pillé. Se rió entre dientes, me giró la cara hacia él y, con una mano cubriendo los ojos de nuestra hija, se inclinó y me besó. Es inútil, susurró. Ya hueles a mí por mucho que corras. Siempre encontraré el camino de regreso a ti.